Por este medio es un gusto saludarles. Mi nombre es Héctor Raúl Córdoba Ortiz. Trabajo como docente de educación primaria en la Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío La Troja. Actualmente estoy estudiando la fase final de la licenciatura en Educación Primaria Intercultural, de parte del Programa Académico de Desarrollo Profesional PAET. Como fase final tenemos que elaborar un proyecto de mejoramiento educativo y como parte para trabajarlo tenemos que dar un elemento que se le puede llamar compendio de estrategias en nuestras aulas, en nuestras escuelas. Actualmente yo doy cuarto primaria y para ellos están dirigidas la estrategia. La estrategia que voy a trabajar en este momento la denominé cuento del cuento. ¿En qué consiste esta estrategia? Esta estrategia es que a un niño se le da un cuento de los populares que hemos conocido, y ellos de ese cuento tienen que adaptarlo o hacer otro cuento. Como a raíz de esta vamos a trabajar, vamos a usar los siguientes materiales. Vamos a utilizar nuestros lapiceros, nuestros borradores, hojas y nuestra guía que se les dio hace varios días. En esta estrategia se sugiere trabajar el tipo de lectura comprensiva. ¿En qué consiste la lectura comprensiva? La lectura comprensiva va a ser aquella que se va a leer despacio, respetando los signos de puntuación, y se puede hacer oral o silenciosa. Pero la intención de esta lectura es que exista un tipo de comprensión, que nosotros comprendamos lo que se lee. A raíz de eso, la estrategia que vamos a tratar ahora se llama el cuento. Realmente en nuestras escuelas es un elemento indispensable de conocimiento. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración breve que se basa en hechos reales, imaginarios. Son pocos los personajes los que protagonizan el cuento. Además, siempre va a tener un desenlace o final. Pero para poder trabajar eso, es necesario que nosotros recordemos muchas cosas. Es cierto de que dentro de nuestras aulas, desde el nivel preprimario, cuando ustedes niños han estado en la escuelita en párvulos, las maestras por lo general, que son ellas, las que ya les comienzan a contar diversos cuentos, solo que ya lo hacen en una forma bastante lúdica, donde ustedes van aprendiendo. A raíz de eso, yo les voy a comenzar a explicar qué es el cuento. ¿Qué es el cuento? Si se dan cuenta, aquí tenemos partes que dice desarrollo o nudo del cuento, desenlace al final del cuento, elementos del cuento. Nos vamos a quedar acá. Es necesario que recordemos nosotros que los cuentos se hacen personificando muchas veces a animales, otras veces se pueden hacer con personajes que nosotros tal vez conozcamos. Para elaborar un cuento se necesita la creatividad que nosotros podamos tener. Ahora vamos a comenzar a leer la primera parte del cuento, que todos sabemos que la primera parte es introducción. Va a ser la introducción o inicio. En la introducción e inicio va a ser la parte donde nosotros nos vamos a situar en el cuento, qué personaje vamos a citar dentro de él, y siempre comienza con eso: había una vez, o dígase una vez, o en tal lugar, o hace tiempo. Hay diferentes formas de comenzar un cuento, según lo que nos dicen los actores, que tiene que ser siempre la creatividad del niño. Pero sí, eso comienza el cuento presentando el lugar, los actores, que se va a tratar. Después nos vamos a ir trabajando lo que es el desarrollo o lo que es el nudo. Ahí tenemos que decir el drama que estamos trabajando. Tenemos que
tener ya aquello claro, qué vamos a hablar, qué personajes van a intervenir, cuál es el problema o cuál es el motivo. No simplemente puede ser trágico, puede ser un cuento de felicidad también o de diferentes índoles, la que ustedes quieran. Pero ahí ya tienen que actuar los personajes, ya tienen que escribir o describir ustedes la forma que ustedes están pensando para hacer el cuento. Siempre, como les dije hace ratitos, que siempre sigue la creatividad, pero un cuento se puede desarrollar, lo puede hacer uno solo, lo puede hacer uno a través de buscar ayuda con nuestros papás y nuestros amigos o nuestros hermanitos que a veces tienen creatividad. Para escribir un cuento no necesariamente hay que ser una persona grande, sino también se puede hacer un niño o una niña que en la edad que nosotros tengamos. Y ustedes recuerdan de que muchas veces ustedes que son niños tienen mejores pensamientos o mejores damas para hacer un cuento. Ahora nos vamos a lo que es el desenlace o final. En ese desenlace es donde se resuelve la situación, lo que fue el problema del cuento. Entonces ahí nosotros encontramos ya que puede ser un final feliz, puede ser un final triste, un final de dolor, según lo que el autor quiere dar a conocer. Pero siempre, una frase que siempre comúnmente se escucha es: colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y así hay varios finales que los hemos podido ilustrar y lo hemos podido describir. Simplemente ustedes son niños, pueden ser autores y compositores de nuestros cuentos. Para poder seguir, vamos a presentar un pequeño material que tenemos ahí en audio para que ustedes lo escuchen y después vamos a proseguir con nuestra clase. La Caperucita Roja. Caperucita Roja vivía en una choza con su madre cerca de un bosque. Siempre usaba una hermosa capucha roja para salir. Un día decidió ir a visitar a su abuela. En el camino encontró un lobo. Hola. Hola, ¿hacia dónde vas? Voy camino a ver a mi abuelita, que vive detrás de la colina. El lobo tuvo una idea malvada. El lobo corrió a casa de la abuela. Y se la comió y se metió en la cama. Después de un tiempo, Caperucita Roja llegó hasta la casa y vio al lobo en la cama de su abuela. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para poder verte mejor. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para poder oírte mejor. Abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Es para poder olerte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. ¡Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cerca había un leñador que estaba en el bosque y oyó sus gritos. Corrió hasta la casa y vio al lobo atacando a la pequeña niña. Golpeó al lobo en la cabeza y esto hizo que el lobo abriera la boca y gritara. La abuela saltó hacia afuera. El lobo se fue corriendo y Caperucita Roja nunca volvió a ver al lobo.
Así que Tofu Después que vimos ese pequeño video, y nos damos cuenta que es un cuento tan popular que muchos de nosotros tal vez no lo sabemos de memoria. Es muy cierto que hay varias versiones, cada actor lo recompone de diferente manera. Entonces nosotros lo sabemos más corto, puede ser más largo, pero el mensaje casi viene cayendo lo mismo. Entonces vamos a mostrar acá a la Caperucita Roja. Dice que la Caperucita Roja era una niña que era muy bien educada. Puede ser una niña como cualquier niña de que está a nuestro alrededor. Ahora yo necesito de que nos vayamos a trabajar nuestra guía metodológica. Vamos a trabajar en la página número 22. Ahí aparece la lectura Caperucita Roja. La vamos a hacer de la forma como aparece ahí. Por favor, lleven la lectura conmigo. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía y como era tan buena el día de su cumpleaños, su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Un día la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Ten mucho cuidado, Caperucita, y no le entretengas en el bosque. Sí, mamá. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿Dónde vas, Caperucita? A casa de mi abuelita a llevarle esta cesta con una torta y mantequilla. Yo también quería ir a verla. Así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por ese camino de aquí, que yo iré por este otro. Vale. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la abuelita. De modo que se hizo pasar por la pequeña. Llamó a la puerta, aunque no lo sabía, es que un cazador lo había visto. ¿Quién es?, contestó la abuelita. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo. Qué bien, hija mía, pasa, pasa. El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. Se puso su camisón y se metió en la cama a esperar que llegara Caperucita. La pequeña se entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores y por eso tardó en llegar un poco más. Al llegar llamó a la puerta. ¿Quién es?, contestó el lobo tratando de afirmar su voz. Soy yo, Caperucita. Te traigo una torta y un tarrito de mantequilla. Qué bien, hija mía. Pasa, pasa. Cuando Caperucita entró, encontró diferencia a la abuelita, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. En cuanto dijo esto, el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. En ese momento, el cazador que la había visto entrar en la casa de la abuelita comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato y tratándose de un lobo. Dios, sabio, ¿qué podía haber pasado? De modo que entró dentro de la casa. Cuando llegó allí, vio al lobo con la panza hinchada. Se imaginó lo ocurrido, así que cogió su cuchillo y abrió las tripas del animal para sacar a Caperucita y su abuelita. Hay que darle un buen castigo a este lobo, pensó el cazador. De modo que llenó las tripas de piedras y se la volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó de su siesta, tenía mucha sed y al acercarse al río, ¡zas!, se cayó dentro y se ahogó. Caperucita volvió a ver a su madre y a su abuelita y desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que diera su
dijera su mamá. La lectura de estos cuentos, como les volví a decir hace rato, hay varias formas o se puede decir que hay diferentes relatos de la Caperucita Roja, pero como digo, siempre cae a la misma información. Bueno, para ejercitar un poquito nuestra mente, nuestra creatividad, y yo quiero que ustedes también se vuelvan actores, coautores de nuestros cuentos, y que un día también aquí en Guatemala existan bonitos cuentos y actores también. Vamos a trabajar la página número 24 de nuestro módulo. Ahí dice que es la actividad número 10. El primer tema a trabajar: deben hacer la adaptación imaginaria de Caperucita Roja. Tiene 40 años de edad, usando las 3 partes del cuento: inicio, drama y desarrollo y desenlace, perdón. Aquí tenemos a Caperucita, ya de una edad bastante grande. Pueden hacer un cuento ustedes, que había una vez una señora que cuando era niña le llamaban Caperucita Roja, pero cuando fue grande ella fue una señora educada, y así sucesivamente ustedes pueden darle diferentes puntos de vista o diferentes argumentos a nuestro cuento. Esto va a ir quedando, que ustedes lo vayan haciendo en su casa despacito. Si es permitido que busquen la ayuda de una persona mayor, un hermano, no se vale de que ellos se lo hagan, sino se vale nada más de que ustedes le digan esto. En la página número 25 siempre encontramos la misma actividad, pero vamos a reinventar un cuento, porque la actividad se llama cuento de cuento, quiere decir que el cuento de la Caperucita Roja vamos a hacer otro cuento. Ahora lo vamos a hacer un Caperucita Azul. Le vamos a escribir este nombre. Ustedes aquí van a escribir. Pueden escribir de que tal vez en un lado había una niña que le gustaba cortar muchas flores y que tal vez usaba una Caperucita Roja. Es una pequeña idea que yo les doy y ustedes sabrán cuál es su imaginación. Esta es la actividad número 11. Ahora la actividad número 12 que tenemos aquí en nuestro guía. Vamos a trabajar un cuento, pero que Caperucita Roja andaba en Guatemala, andaba en nuestro país, y por qué no decirlo, podemos adaptar que estaba aquí en nuestras tierras. Entonces nosotros ahí podemos decir que tal día Caperucita Roja salió a pasear al país de Guatemala, y por ir a conocer llegó a otros lados. Ustedes ya pueden ir imaginándose el lugar donde ustedes viven, y así poder darle un diferente sentido a nuestro cuento. Prácticamente esto es esta actividad, y niños, trabajemos, que el futuro es de ustedes, y que siempre Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.